La historia de Job es uno de los relatos más inquietantes y misteriosos de la Biblia. Un hombre justo, fiel y devoto a Dios, sin embargo, se le permitió sufrir más allá de lo imaginable. Su riqueza fue arrebatada, sus hijos fueron tomados, su cuerpo fue cubierto de llagas dolorosas y sus amigos lo acusaron de pecados ocultos. ¿Por qué Dios permitiría tal sufrimiento a un hombre que había hecho todo bien? Y si la respuesta es mucho más impactante de lo que nos han dicho, la mayoría de la gente asume que el sufrimiento de Job fue solo una prueba, una forma de demostrar su fidelidad. Pero, ¿y si hay algo más profundo? ¿Y si esta historia revela una de las verdades más ocultas y controvertidas sobre la naturaleza de Dios y la batalla entre el bien y el mal? La historia de Job no comienza en la tierra, sino en los cielos, donde tiene lugar una conversación invisible. Satanás mismo se acerca a Dios y desafía la justicia de Job. Afirma que Job solo sirve a Dios por las bendiciones que ha recibido. Si se las quitan, argumenta Satanás, Job maldecirá a Dios en su cara. Y en un momento que muchos luchan por comprender, Dios le concede a Satanás el permiso para afligir a Job. Pero, ¿por qué? ¿Por qué Dios permitiría que su siervo más fiel sea entregado al sufrimiento? ¿Qué pasaría si la historia de Job no se tratara solo de él, sino de la batalla cósmica entre el bien y el mal? Una batalla en la que cada ser humano está involucrado, lo sepa o no. ¿Y si el sufrimiento de Job fue un enfrentamiento directo entre dos fuerzas, una que busca destruir la fe y otra que busca demostrar que la fe es más fuerte que el sufrimiento? Los amigos de Job creían que el sufrimiento siempre era el resultado del pecado. Le dijeron una y otra vez que debía haber hecho algo malo. Pero Job sabía que era inocente. Y aquí es donde comienza el verdadero conflicto, no solo entre Job y su sufrimiento, sino entre Job y la misma naturaleza de la justicia. Y luego, cuando Job exige respuestas de Dios, sucede algo asombroso. Dios no le da una explicación. En su lugar, aparece en un torbellino y le hace a Job una serie de preguntas imposibles de responder. ¿Dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra? ¿Has mandado tú a la mañana desde que existen tus días? Estas no son palabras reconfortantes. Son abrumadoras, humillantes e incluso aterradoras. ¿Por qué Dios respondería de esta manera? Porque la respuesta al sufrimiento no siempre es una explicación, es un encuentro. A Job no se le da una razón. Se le da una revelación. Ve a Dios como nunca lo había visto antes. Y en ese momento, Job se da cuenta de algo que lo cambia todo: Dios es más grande que el sufrimiento. Más grande que las preguntas, más grande que el dolor. Pero la parte más impactante de la historia de Job es lo que sucede al final. Dios reprende a los amigos de Job, no por acusarlo, sino por tergiversarlo. Los amigos de Job pensaban que estaban defendiendo a Dios, pero en realidad estaban distorsionando su carácter. Y aquí viene la sorpresa: Job, el que sufrió, el que cuestionó, el que exigió respuestas, él es el que Dios reivindica. No los que hablaron con clichés religiosos, sino el que luchó con el misterio. ¿Podría ser que Dios valora más la lucha honesta que la aceptación ciega? ¿Que la fe no se trata de tener todas las respuestas, sino de aferrarse incluso cuando no hay ninguna? Y aquí está la revelación final que la mayoría pasa por alto: el sufrimiento de Job no fue el final de su historia. Después de que todo fue arrebatado, después de que todo pareció perdido, Dios lo restauró. No solo con lo que tenía antes, sino con más. El doble. ¿Por qué? ¿Fue una recompensa? ¿O fue algo aún más profundo? ¿Y si el sufrimiento de Job no fue solo una prueba, sino una transformación? ¿Y si todo lo que perdió tenía el propósito de llevarlo a un lugar de mayor comprensión, a un lugar donde la fe ya no se trataba de bendiciones, sino de confianza en lo que no se ve? Y si eso es cierto, ¿qué significa para nosotros?
¿Podría ser que nuestro sufrimiento, nuestras pérdidas, nuestros momentos de mayor dolor no son castigos, sino invitaciones? Invitaciones a ver a Dios de una manera que nunca antes habíamos visto, y ahí es donde yace el verdadero impacto de la historia de Job. No en el sufrimiento en sí, sino en lo que revela. Que la fe no se trata de evitar el dolor. Se trata de soportarlo. Que la confianza no se trata de tener todas las respuestas, sino de aferrarse incluso cuando todo se derrumba. Y lo más importante, que Dios no solo está presente en nuestras bendiciones, Él está presente en nuestras tormentas. La pregunta es, cuando llegue la tormenta, ¿seguiremos aferrándonos a Él? La historia de Job no termina en la desesperación, sino en una asombrosa reversión. Pero antes de llegar a eso, debemos enfrentar la pregunta que persiste en cada corazón: ¿por qué Dios permite el sufrimiento? La respuesta, según se revela en la experiencia de Job, es más profunda de lo que la mayoría imagina. El sufrimiento no siempre es un castigo. No siempre es el resultado del pecado. A veces, el sufrimiento es una invitación a un conocimiento más profundo de Dios. El dolor de Job no fue sin sentido. Se convirtió en el escenario sobre el cual tuvo lugar el mayor enfrentamiento de la fe. La acusación de Satanás era simple: que los humanos solo aman a Dios por lo que reciben de Él. Que la fe es transaccional, no real. La perseverancia de Job demostró lo contrario. Pero no porque fuera perfecto, sino porque se aferró, incluso cuando no tenía sentido. Esta es la verdad que pocos se atreven a aceptar: la fe se forja en el sufrimiento. No en la comodidad, no en la prosperidad, sino en los momentos en que todo es arrebatado y solo queda una pregunta: ¿seguirás confiando en Él? Y la respuesta que Job da, a través de su vida, es sí. No porque entendiera todo, sino porque se encontró con aquel que sostiene todo. El sufrimiento de Job lo llevó a una experiencia de Dios que nunca habría tenido de otra manera. Dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Antes del sufrimiento, Job conocía a Dios en teoría. Después del sufrimiento, lo conoció en la realidad, y luego llega el momento de la restauración. Después de soportar la prueba, después de mantenerse firme en la tormenta, las posesiones de Job no solo son restauradas, son duplicadas. Pero esto no se trata de ganancias materiales. Se trata de transformación. Job ya no es el mismo hombre. Su fe no está arraigada en las bendiciones, sino en la confianza. Y aquí está la parte más impactante: solo después de que Job oró por sus amigos, los mismos amigos que lo acusaron, comenzó su restauración. ¿Por qué? Porque el sufrimiento no es solo cuestión de resistencia, es cuestión de refinamiento. Job estaba siendo moldeado para convertirse en alguien que pudiera extender gracia, alguien que pudiera reflejar el carácter de Dios de una manera en que antes no podía. Aquí es donde la historia de Job deja de ser un relato de sufrimiento y se convierte en uno de victoria definitiva. La victoria de la fe sobre la duda. La victoria de la confianza sobre el miedo. La victoria de ver a Dios no solo como el dador de bendiciones, sino como aquel que está presente incluso en la noche más oscura.